A veces, el destino no llega con fanfarrias, ni en el momento en que uno se siente listo. A veces, llega en la parte trasera de un camión de transporte equivocado, bajo una lluvia torrencial que amenaza con borrar el poco ánimo que te queda. Mi nombre es Julián y mi familia ha trabajado estas tierras en el Valle del Limarí por 3 generaciones, pero nunca habíamos estado tan cerca de perderlo todo como aquel otoño. La sequía nos había robado el forraje, las deudas se acumulaban en la mesa de la cocina y el silencio en las caballerizas, antes llenas de vida, se había vuelto ensordecedor. Solo nos quedaba un viejo percherón y la esperanza de que un semental de paso, que habíamos alquilado con los últimos ahorros para intentar salvar la genética de nuestro criadero, llegara a tiempo. Pero cuando el enorme transporte se detuvo frente a mi portón aquella tarde gris, no encontré al imponente semental que esperaba. El conductor, un hombre cansado y cubierto por una capa impermeable, consultó su tableta con el ceño fruncido mientras bajaba la rampa. «Lo siento, amigo, hubo un error en la logística del puerto. Me dijeron que aquí bajaba la yegua 402», soltó sin mucha ceremonia. Antes de que yo pudiera protestar, de la penumbra del remolque emergió una figura que me cortó la respiración, pero no por su belleza, sino por su evidente desesperación. Era una yegua de un color zaino oscuro, casi negro, pero su pelaje carecía de brillo. Estaba empapada en sudor a pesar del frío, y sus costillas se marcaban como las teclas de un piano viejo. Lo más impactante no era su delgadez, sino su mirada. Tenía los ojos desorbitados, mostrando el blanco de la esclerótica, y las orejas pegadas a la nuca en una señal de defensa absoluta. Cada vez que el conductor intentaba acercarse, ella lanzaba un mordisco al aire o intentaba retroceder contra las paredes de metal, haciendo que todo el camión retumbara con un sonido metálico y violento. «No es mi animal», le grité al hombre sobre el ruido de la lluvia. «Yo espero un semental castaño. Se han equivocado». El chofer se encogió de hombros, alegando que su hoja de ruta terminaba allí y que la oficina central estaba cerrada hasta el lunes. Sin más, y ante mi total estupefacción, bajó a la yegua a rastras mientras ella relinchaba con un sonido agudo, casi humano, que denotaba un pánico profundo. En cuanto sus cascos tocaron el suelo de tierra, la yegua se encabritó, tirando de la soga con una fuerza que casi derriba al hombre. Ahí estaba yo, con una cuenta bancaria en rojo y una propiedad a punto de ser embargada, sosteniendo la cuerda de una yegua traumatizada que no me pertenecía y que parecía odiar al mundo entero. El camión se alejó, dejando un rastro de humo diésel y un silencio sepulcral, solo roto por la respiración agitada del animal. Su cuerpo temblaba de forma incontrolable. Podía ver los espasmos en sus flancos y cómo sus hollares se dilataban buscando un aire que no lograba calmarla. Se llamaba Sombra, según la placa de su cabezal de cuero desgastado, y por la forma en que evitaba cualquier contacto visual, supe que Sombra no solo había tenido un error de transporte, sino una vida llena de errores ajenos que ella había tenido que pagar. La llevé al último box que aún tenía paja seca, esquivando sus intentos de arrollarme. No me miraba como a un cuidador, sino como a un depredador más. Al cerrar la puerta del box, me quedé unos minutos observándola desde afuera. Sombra se arrinconó en la esquina más alejada, golpeando la pared de madera con su grupa cada vez que yo hacía un movimiento mínimo. Estaba rota, y mientras la miraba, no pude evitar sentir una punzada de ironía. Allí estábamos los dos, un granjero quebrado y una yegua rechazada, atrapados en una finca que se caía a pedazos. En ese momento, no sabía que ese error de envío era en realidad la primera pieza de un rompecabezas que nos salvaría a ambos. La primera semana con Sombra fue una batalla de voluntades, pero no una de fuerza, sino de paciencia. El error de la empresa de transporte seguía sin resolverse. Me daban largas por teléfono, hablaban de trámites burocráticos y seguros. Mientras tanto, la yegua seguía consumiéndose en el rincón de su box. No probaba el grano y apenas bebía agua si sentía que alguien estaba a menos de 10 metros de distancia. Su trauma era una herida abierta. Cada vez que extendía la mano, ella reaccionaba con una sacudida violenta, tensando los músculos del cuello hasta que parecían cuerdas de acero. Mi padre siempre decía que para entender a un caballo, no hay que mirar sus patas, sino sus orejas y su respiración. Las orejas de Sombra nunca se relajaban, siempre estaban orientadas hacia atrás, esperando el golpe que en su memoria siempre llegaba.
Comprendí que no podía tratarla como a los otros caballos que habían pasado por el Valle del Limarí. Ella no necesitaba un entrenador, necesitaba un refugio. Decidí cambiar de táctica. Empecé a pasar mis noches sentado en un taburete de madera, justo afuera de su box, a la luz de un farol tenue. No intentaba tocarla, no intentaba hablarle con esa voz autoritaria que usamos los hombres de campo. Simplemente me sentaba allí a leer mis facturas pendientes o a reparar correajes viejos en silencio. Al principio, ella se mantenía en la esquina opuesta, bufando cada vez que yo pasaba una página. Pero al cuarto día, el hambre y la curiosidad empezaron a ganar la partida. Una madrugada, cuando el frío de la precordillera calaba hasta los huesos, sentí un soplido cálido cerca de mi nuca. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Sombra se había acercado a los barrotes. Sus hollares se expandieron, captando mi aroma, el olor del jabón neutro y el cuero. Fue un contacto de apenas 2 segundos antes de que volviera a retirarse a la oscuridad, pero fue suficiente. Esa noche, por primera vez, la escuché masticar un poco de la alfalfa que le había dejado. Sin embargo, el destino no nos iba a dar tregua tan fácilmente. Una tarde de sábado, un inspector del banco llegó a la finca para realizar una tasación final antes del posible embargo. Era un hombre de ciudad, de zapatos relucientes y movimientos bruscos, que no entendía nada de la psicología animal. Ignorando mis advertencias, se acercó al box de Sombra y golpeó la madera con su portafolios para ver si el animal tenía valor comercial. El estallido fue instantáneo. Sombra entró en un frenesí de pánico, encabritándose y golpeando el techo del establo. El sonido de sus cascos contra la madera sonaba como disparos de escopeta. En su desesperación por huir de lo que ella percibía como una agresión, intentó saltar la puerta del box, enganchándose una de sus patas traseras en el borde superior. El grito de dolor del animal me desgarró el alma. Corrí hacia ella mientras el inspector retrocedía pálido. Sombra estaba atrapada, forcejeando de tal manera que corría el riesgo de fracturarse la caña o romperse los ligamentos. «¡Quieta, pequeña, quieta!», le gritaba, aunque sabía que las palabras eran inútiles en medio del terror. Olvidando mi propia seguridad, me metí en el box. Sabía que un solo golpe de sus patas traseras podía ser fatal para mí, pero no podía dejar que se destrozara a sí misma. Me acerqué a su cabeza, que sacudía con violencia. Logré rodearle el cuello con mis brazos, hundiendo mi rostro en su crin empapada de sudor, y empecé a tararear una vieja canción que mi abuelo usaba con los potros cerriles. Fue un momento de vida o muerte. Sentí su corazón galopando contra mi pecho, una frecuencia frenética que poco a poco, milagrosamente, empezó a acompasarse con la mía. Sombra dejó de luchar. Se quedó suspendida, apoyando todo su peso contra mi cuerpo, temblando, permitiéndome desenganchar su pata con cuidado. Cuando finalmente sus 4 cascos estuvieron en el suelo, no huyó a la esquina. Se quedó allí, con la cabeza baja, apoyando su frente contra mi hombro. El inspector se fue de la finca sin decir palabra, pero yo ya no estaba pensando en las deudas. En el silencio del establo, sentí que ese error de envío acababa de confiarme su vida por primera vez. Sombra ya no era un número de serie en un camión, era mi responsabilidad, y yo, de alguna forma, empezaba a hacer la suya. Aquel incidente con el inspector marcó un antes y un después en la finca. La pata de Sombra se inflamó considerablemente, y aunque no hubo fractura, la cojera era evidente. El veterinario del pueblo, un hombre de pocas palabras llamado Don Gaspar, vino a revisarla. Se rascó la barbilla mientras observaba cómo la yegua me permitía aplicarle compresas de agua fría sin chistar, algo que semanas atrás habría sido impensable. «Esta yegua tiene una cicatriz vieja en la grupa, Julián», me dijo Gaspar, señalando una marca casi invisible bajo el pelo. «Es de un látigo eléctrico. No es que sea agresiva, es que ha vivido en una guerra constante. Pero fíjate en su pecho, en la profundidad de su tórax. Tiene el motor de una atleta de élite. Quien la envió por error a este valle, perdió un tesoro que no supo ver. A pesar de sus palabras, mi realidad financiera no mejoraba. El banco me dio un ultimátum de 30 días. Sombra, sin embargo, parecía ignorar nuestra inminente ruina. A medida que su pierna sanaba, su temperamento se transformaba. Ya no era la Sombra asustadiza del camión. Ahora me seguía por el corral sin necesidad de cabestro, como un perro fiel. Empezó a recuperar peso y su pelaje,
antes opaco, comenzó a brillar con un tono azabache que bajo el sol del Limarí despedía destellos azulados. Pero el verdadero milagro no fue su belleza, sino su instinto. Una noche, un incendio comenzó en el granero viejo debido a un cortocircuito. El humo espeso empezó a llenar las caballerizas mientras yo dormía profundamente, agotado por las jornadas de 16 horas. El viejo percherón, sumiso por naturaleza, no hizo ruido. Pero Sombra no se quedó callada. Me despertó un estruendo metálico. Sombra estaba pateando el portón de su box con una rítmica insistencia, emitiendo unos relinchos cortos y potentes que cortaban la noche. Salté de la cama y al abrir la puerta de la casa, me topé con una pared de humo naranja. Corrí hacia el establo ciego por el ardor en los ojos. Gracias a su aviso, pude sacar a los animales a tiempo y sofocar las llamas con la motobomba antes de que llegaran al pajar principal. Si no hubiera sido por ella, la finca habría ardido hasta los cimientos esa misma noche, y yo con ella. Al amanecer, mientras descansábamos en el patio cubiertos de hollín, Sombra se acercó a mí y me empujó suavemente con el hocico, buscando el trozo de manzana que siempre llevaba en el bolsillo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que había pasado por alto. En medio del caos, la yegua se había movido con una agilidad y una potencia asombrosas, a pesar de su reciente lesión. Unos días después, recibí una llamada del puerto. Habían localizado al fin el paradero del semental que me correspondía. El hombre al otro lado del teléfono hablaba de remediar el error de inmediato y de enviar un camión para llevarse a la yegua Zaino a su destino original, un matadero de descarte en el sur, donde la habían enviado por ser considerada indomable y peligrosa. El corazón se me cayó a los pies. La yegua que me había salvado la vida y la propiedad estaba a punto de ser enviada a su muerte por un error administrativo que ahora querían corregir. Miré por la ventana hacia el potrero, donde Sombra corría libre. Su trote era elástico, su cuello arqueado con una elegancia que gritaba nobleza. No podía permitirlo, pero ¿cómo iba a pagar por ella si no tenía ni para la hipoteca? Fue entonces cuando recordé las palabras de don Gaspar sobre su motor de atleta. Me puse las botas, apreté los dientes y decidí que, si el destino nos había unido por error, yo iba a luchar por acierto. La mañana en que el camión de recogida llegó a la finca, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. El chofer bajó con una carpeta de papeles, listo para cargar a la yegua 402, pero yo no estaba solo. A mi lado, don Gaspar y un pequeño grupo de criadores locales observaban con atención. Durante la última semana, había movido cielo y tierra. Había descubierto, gracias a los registros de microchip que Gaspar logró leer, que Sombra no era una yegua de descarte cualquiera. Era la descendiente directa de una línea de campeones de salto que se creía perdida tras la quiebra de un aras famoso en el extranjero. Su agresividad no era más que el espíritu indomable de una atleta que se negó a ser doblegada por manos crueles. No se la va a llevar, le dije al conductor con una calma que no sentía por dentro. He depositado el valor de su peso en carne en la cuenta de la empresa de logística, más una compensación por el error. Aquí están los documentos legales de la oferta de compra por rescate. El hombre dudó, pero al ver la determinación en mis ojos y el respaldo de los testigos, hizo un par de llamadas y, finalmente, me entregó el pasaporte del animal. Sombra era, legalmente y por fin, mía. Pero el milagro no terminó ahí. Para salvar la finca, necesitaba un ingreso que las cosechas ya no me daban. Con la paciencia de quien sabe que tiene un diamante en bruto, comencé a entrenar a Sombra, no para el salto de competición, sino para la equinoterapia. Su sensibilidad, esa misma que la hacía reaccionar al miedo, la convertía en un espejo perfecto para las emociones humanas. 6 meses después, la finca del Limarí ya no era un lugar de silencio y deudas. Se había convertido en un centro de rehabilitación. Los niños de la zona, muchos con dificultades motrices o traumas similares al de la yegua, venían a cepillar su pelaje negro, que ahora brillaba como la obsidiana. Sombra los recibía con una delicadeza casi mística, bajando su cabeza
para que las manos pequeñas pudieran alcanzarla, moviéndose con un cuidado que parecía desafiar las leyes de la naturaleza para un animal de su potencia. El banco aceptó un plan de pagos basado en los ingresos del centro y la propiedad que estuvo a punto de desaparecer se llenó de risas y esperanza. El error de envío resultó ser el regalo más grande que la vida me había dado. A veces, cuando el sol se pone tras las montañas del valle, me quedo mirándola en el potrero. Ella se detiene, me mira fijamente y relincha suavemente, como si supiera que ambos fuimos rescatados de un abismo diferente. Ella me devolvió la fe en mi tierra, y yo le devolví el derecho a confiar en el ser humano. Si la historia de Sombra y Julián tocó tu corazón y te recordó que a veces los errores de la vida son bendiciones disfrazadas, por favor considera dejar un like o compartir este relato. Así, más personas podrán conocer este milagro y entender que ningún ser, humano o animal, está demasiado roto para ser sanado por el amor y la paciencia. ¿Te gustaría que te contara otra historia sobre la increíble conexión entre nosotros y estos nobles animales?